Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Elizabeth Soto. Soy egresada de la licenciatura en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy voy a estar contigo en las clases de química. El tema es configuración electrónica y tabla periódica de los elementos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Conocer qué es y cómo se hace la configuración electrónica. Ya la clase pasada habíamos hablado de esto y hoy lo vamos a retomar. ¿Para qué? Para que quede mejor el conocimiento y para poder ver algunos detalles que nos van a ser útiles para hablar de tabla periódica. El segundo objetivo es conocer la tabla periódica, identificar cada uno de los elementos, así como las características que estos tienen. Ok, bueno, quiero retomar el tema de la clase pasada, configuración electrónica. Si recuerdas, hicimos la configuración electrónica del carbono. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en base a la regla de las diagonales. Recuerda que lo que tenemos que acomodar en la configuración electrónica es el número de electrones que cuenta o que tiene el elemento. En el caso del carbono son 6. ¿Y cómo los acomodamos? Bueno, pues en los niveles orbitales, que están determinados por los números cuánticos, mismos que vimos la clase pasada. Ok, si no me equivoco, se había quedado de tarea hacer la configuración electrónica para bromo. Bueno, quiero saber si la hiciste. Vamos a hacerla ahora nosotros. Bromo, su número de electrones es 35. ¿Qué quiere decir? Que vamos a acomodar 35 electrones. Y entonces vayamos al pizarrón. Tengo aquí. ¿Ok? Entonces, vamos con el bromo. 35. Lo voy a anotar el 35 pequeñito aquí abajo. Ese siempre se anota pequeño, puede ser acá o puede ser enfrente. ¿Ok? ¿Cómo voy a ir acomodando la configuración electrónica? Voy a irme así. Y como no me va a alcanzar, voy a terminar aquí abajo, ¿ok? Bueno, recuerda la ley de las diagonales. ¿Cómo salió esto? Recuerda los números cuánticos. ¿Quién sería primero? 1S, ¿ok? 1, mi nivel energético, S, el número cuántico L, y el 2, que me está indicando cuántos electrones hay en ese orbital. Hasta ahorita llevo acomodado 2 electrones. Después de esta sigue 2S. 2S2, 2 electrones le cabe. Primera diagonal, segunda diagonal, tercer diagonal. ¿Quién acomodó primero? 2P6 y después 3S2. Continúo abajo, ¿ok? Después de mi tercer diagonal voy por la cuarta diagonal. ¿Quién continúa? 3P6. Lo voy a anotar aquí abajo. 3P6. Después de esto sigue 4S2. No sé cuántos electrones llevamos hasta ahí, vamos a contarlos. Llevamos 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Todavía nos faltan 15 más. Entonces 4S me quedé aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería la siguiente diagonal? La siguiente diagonal es esta. 3 de 10. 3 de 10, ahí ya llevo 30. 4P6. Ahí ya llevo 36, ya me pasé, ¿estamos de acuerdo? Porque lo que quiero son 35. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar esto y los voy a acomodar cada uno de los electrones. Voy a borrar todo esto y lo voy a poner aquí abajo, porque como lo vamos a desglosar. Entonces, ¿te acuerdas que puse 4P6, verdad? Me pasé por 1. Acuérdate que P tiene 3 subniveles más. Habíamos dicho en la clase pasada que podían ser PX, PY y PZ. ¿Ok? Estos son los 3 orbitales donde puedo encontrar hasta 2 electrones. Y los electrones los voy a representar con flechitas. Las flechitas van a estar con la punta hacia arriba cuando el electrón está girando a la derecha y con la punta hacia abajo cuando está girando a la izquierda. Primero voy a acomodar los electrones que giran hacia la derecha y luego voy a acomodar los electrones que giran a la izquierda, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el conteo y vamos a ver cuántos electrones tenemos. 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Esa es la configuración electrónica para bromo 35, ¿ok? Ahora,
Checa en tu presentación. Abajo te estoy poniendo la configuración electrónica de bromo abreviada. ¿Qué es esa configuración electrónica abreviada? Bueno, para poder abreviar esto, por ejemplo en mi caso, está muy grande y no me cabe. A lo mejor es un poco complicado entenderlo así. ¿Qué es lo que hacemos? Lo vamos a resumir. ¿Qué es lo que empleamos para resumirlo? Bueno, vamos a emplear los números electrónicos de los elementos que se encuentran agrupados en el último grupo. ¿Por qué? Bueno, estos elementos se llaman grupo cero. Son gases inertes. ¿Qué quiere decir eso? Que su último nivel, ya sea este o este, está completo. O sea, a ellos no les pasa esto. Todo su nivel está lleno. Entonces los vamos a tomar como referencia para a partir de ahí terminar de hacer la configuración electrónica. Checa en una tabla periódica. Bromo se encuentra aquí. Está señalado en la presentación de PowerPoint con un cuadrito. Bromo está aquí. ¿Ok? Está pegadito a criptón, que sería un gas noble. Pero criptón se pasa. ¿Por qué? Porque criptón tiene 36 electrones. Entonces el que voy a tomar como referencia es el inmediato anterior a bromo, que vendría siendo argón, el que está arriba. Argón tiene 18 electrones. ¿Cómo vas a hacer tu configuración electrónica? Vas a poner bromo 35 igual a argón 18. ¿Ok? Esto me está abreviando 2, 4, 10, 12, hasta aquí me está abreviando. ¿Qué quiere decir? Que en este corchete yo estoy representando desde aquí hasta acá. Si tú cuentas, aquí hay 18 electrones, argón tiene 18. Es una manera de resumir. ¿Qué es lo que nos faltaría? Únicamente poner estos dos. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder llegar al 35. 18, 20, 30 y este lo vamos a abreviar. ¿Cómo lo vamos a abreviar? Como 4P5. ¿Ok? Y ya tienes tu configuración electrónica abreviada, que en realidad sería hasta aquí. Te voy a poner con otro color para que no te confundas. Sería hasta aquí. ¿Ok? Porque esto ya corresponde a la regla de diagonales. Entonces, esta es la manera en cómo se abrevia todo esto que hicimos acá. ¿Ok? Ahora quiero que veas una configuración electrónica más grande aún. ¿Ok? Bueno, ahorita antes de irnos a la configuración electrónica más grande, checa esto. ¿Qué es? Configuración electrónica abreviada. Lo que acabamos de hacer. ¿Cómo lo abrevias? Con la ayuda de los gases nobles. ¿Quiénes son ellos? Helio, que te estaría agrupando 2 electrones. Neón, que te estaría agrupando 10. ¿Dónde los encuentras? Aquí. ¿Okay? Después de neón tenemos argón, que me está agrupando 18. Después de criptón tenemos abajo, que son 36. Abajo tenemos xenón, 54. Y por último radón, 86. Si tú quieres hacer una configuración electrónica muy grande, de más de 54 electrones, puedes utilizar a xenón como tu inicio, como tu abreviatura, y ya a partir de ahí acomodar únicamente los electrones que te están faltando. Entonces, ahora sí vámonos con una configuración electrónica más grande. ¿A quién vamos a hacer? Vamos a hacer a estroncio. Ahí dice configuración electrónica de bromo, pero si te das cuenta, en el cuadrito es estroncio. ¿Ok? La configuración electrónica que vamos a hacer es estroncio. Anteriormente hicimos bromo, que estaba aquí, ahora vamos a hacer estroncio, que está acá. Estroncio se abrevia como señor, SR, es el señor estroncio. ¿Ok? Entonces, ojo, ahí dice configuración electrónica de bromo, pero en realidad nos vamos a ir con estroncio. Estroncio tiene 38 electrones. ¿Cómo voy a acomodar 38 electrones? ¿Ok? Bueno, vamos a acomodar así los 38 electrones. Necesito que cheques bien esa configuración electrónica, más que nada el final. Compárala por favor con la diapositiva de la clase anterior. Y quiero que tú mismo te des cuenta cuál es la configuración electrónica correcta. ¿Ok? Voy para estroncio 38. Entonces, estroncio se abrevia como si fuera señor. Señor estroncio, acomodo 38 electrones. ¿Ok? ¿Cómo empiezo? Con 1s2. Voy a poner una línea verde aquí, para que no te confundas.
Y esta es la ley de las diagonales y de este lado está la configuración electrónica. ¿Ok? Entonces, estroncio 38, primera diagonal, 1S2, segunda diagonal, 2S2, mi tercer diagonal, 2P6, y la voy a poner abajo para no estarnos amontonando, ¿ok? La pongo abajo, 3S2, esta de aquí. Sigo a la siguiente diagonal. ¿Quién sería? 3P6. ¿Quién sigue? 4S2. Ya terminé esta diagonal, me voy a la siguiente. 3D10. Después sigue 4P6. Y después de 4P6, 5S2. Y vamos a checar cuántos electrones llevamos. Igual y ya hasta nos pasamos. ¿Ok? 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, este es un 0, llevamos 30, 36, 38 exactitos, ¿ok? 38 exactitos. Entonces, ahora ¿cómo la vamos a abreviar? ¿Cuál es el gas noble anterior inmediato a estroncio? Estroncio lo tienes aquí ubicado. ¿Quién sería el anterior? El anterior sería criptón. Ojo, déjame quito esto. Y aquí es estroncio. El anterior sería criptón, acá. ¿Ok? Entonces, criptón, ¿cuántos tiene? Criptón tiene 36. ¿Ok? ¿Cómo voy a abreviar estroncio 38? Voy a abrir corchetes, voy a poner criptón 36, y ya solamente de 36 para 38 me faltan 2 electrones. ¿Qué sería? 5S2. 5S2, ¿ok? Y esa es la configuración electrónica abreviada de estroncio. Necesito que lo cheques, por favor, compáralo con la diapositiva de la clase anterior. Creo que yo tuve por ahí un pequeño errorcito y te puse 4S2, pero estoy segura que tú puedes darte cuenta de este error y tú mismo pudiste haber hecho la modificación, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a ver configuración electrónica. Sin embargo, la vamos a seguir retomando. ¿Por qué? Porque como el tema de hoy es principalmente tabla periódica, sí está relacionada la configuración electrónica con la tabla periódica. En la diapositiva que te estoy poniendo un bosquejo de la tabla periódica, en donde se encuentran agrupados todos los elementos químicos. Ahora, si te das cuenta, estos dos párrafos de aquí aparecen de color naranja y tienen una S. ¿Qué significa? Que todos los elementos que se encuentran aquí, su último electrón va a estar en un nivel S, como por ejemplo estroncio, ¿ok? Ahora, todos los que están de color como rosita, que vendría siendo esta parte de aquí, su último electrón va a estar en un nivel D. ¿Qué quiere decir? Que el último electrón va a estar en uno de estos, por ejemplo, ¿ok? De color amarillo te estoy poniendo todos los electrones que su último, todos los elementos que su último electrón van a terminar en P, o sea, en un orbital P, que vendrían siendo todos los de aquí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el último vendría siendo, por ejemplo, este, o este. ¿Ok? Y abajo, estos dos, su último electrón va a estar en un nivel F. Si te das cuenta, hay una pequeña excepción, que en este caso vendría siendo helio. Helio es similar a estos de aquí. Para helio también su último nivel sería S. ¿Ok? Esta tabla periódica te puede dar una idea de cómo va a terminar tu configuración electrónica. Ya con el tiempo más o menos vas a ir ubicando en dónde se encuentran cada uno de los elementos. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de tabla periódica, pero antes de eso quiero que sepas que la tabla periódica no siempre ha sido así. La tabla periódica ha cambiado con el tiempo. Originalmente eran unos cuantos elementos acomodados en una simple tabla similar a una hoja de Excel. Aquí la persona que se dio cuenta que algo peculiar sucedía con los elementos fue Mendeleev. Mendeleev se dio cuenta de una cosa principal, que las características de los elementos se repetían. ¿Qué quiere decir? Que tú los empiezas a agrupar así y acá se empiezan a repetir. Litio se repite un poco con hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el litio tiene características similares a hidrógeno, y eso lo vamos a ver cuando veamos valencia. Continúa así la tabla periódica y se vuelve a repetir y por eso regresa.
¿ok? Mendeleev, cuando vio que la tabla periódica tenía algunas particularidades, decidió reagrupar los elementos. Mendeleev se dio cuenta que había elementos que todavía no se habían descubierto, y la principal aportación que él hizo fue hacer una tabla periódica en donde dejó los huecos de los elementos que todavía no eran descubiertos. Él sabía que cada elemento iba cambiando dependiendo del número de electrones que tenía. Si yo sumaba un electrón a ese elemento, sus características iban a cambiar y ya no iba a ser ese elemento, sino otro. Entonces, de esta manera, Mendeleev pudo darse cuenta que había elementos que todavía no existían, y cuando él hizo su tabla periódica, dejó los espacios para esos elementos que con el paso del tiempo han sido descubiertos y se han ido agregando a los espacios que Mendeleev dejó. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es la tabla periódica ahora? Muy diferente a la que vimos en la diapositiva anterior. Es como esta, ¿ok? En donde tenemos agrupados a los elementos desde hidrógeno, el cual tiene solamente un electrón en sus orbitales, helio, que tiene 2, litio, que tiene 3, berilio, que tiene 4, y así sucesivamente. ¿Ok? Actualmente ya tenemos hasta 118 electrones, y yo podría decirte que más electrones. ¿Por qué? Porque cada día se van descubriendo elementos nuevos. Ahora, lo que sí te quiero comentar es que a partir de 82 electrones, a partir de aquí, todos los elementos que encuentres en la tabla periódica son elementos muy efímeros. ¿Qué quiere decir? Elementos que existen en la naturaleza, principalmente porque el hombre obliga a que existan, pero se desintegran. Son elementos radioactivos. Un elemento radioactivo es aquel que tiene tantos electrones alrededor de su núcleo que se empiezan a ir los electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que los protones que están en el centro ya no tienen la capacidad de sujetar a los electrones de los lados, y los electrones se empiezan a ir. Esos son los elementos radioactivos, y los puedes encontrar después de plomo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir explicando poco a poco qué es la tabla periódica. Si te das cuenta, hay casillas en la tabla periódica. Bueno, cada casilla representa un elemento. ¿Ok? En la diapositiva te estoy poniendo la casilla del principal elemento, que es hidrógeno. Ahora, esa casilla trae más información. Abajito, en la mayoría de los casos, abajo, dice el nombre del elemento. En este caso es hidrógeno. En el centro, y eso siempre lo vas a encontrar en el centro y grande, trae el símbolo químico. Hidrógeno se escribe con H, su símbolo químico es H. ¿Ok? Casi siempre en la parte superior, ya sea del lado derecho o izquierdo, vas a encontrar el número atómico, el que te está diciendo cuántos electrones tiene. Para hidrógeno es 1. ¿Ok? Arriba o abajo, dependiendo de la tabla periódica, vas a encontrar el peso o la masa atómica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto pesa ese elemento? ¿Cómo puedes distinguir el número atómico del peso? El número atómico siempre va a ser consecutivo, empezando por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser consecutivo y va a ser un número entero positivo, un número cerrado. En el caso de la masa atómica siempre la vas a encontrar con fracción, y esa no es consecutiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa o qué más de información encuentras aquí? La valencia. ¿Qué es la valencia? Bueno, aquellos electrones con los que ese elemento se puede combinar. Y ahorita vamos a explicar uno por uno de los que acabamos de ver. Símbolo químico. Es la manera abreviada de representar el nombre de los elementos. En el caso de hidrógeno se utiliza una H, porque hidrógeno se escribe con H. En el caso del litio se utiliza LI. Y así sucesivamente. Pero llegó un momento en que cuando empezaron a dar nombres a los elementos, se acabaron las letras. ¿A qué me refiero? A que todos empiezan con una o con dos letras según su nombre. Oxígeno O, nitrógeno N. Pero cuando se empezaron a acabar esas letras, se empezaron a utilizar entonces los nombres en latín. Y tal es el caso de plata, argentum. Su símbolo es AR. Argentum en latín significa plata. Aurum, oro. Aurum significa oro en latín. Entonces, cupro, Cu, que significa cobre. Entonces, ¿qué quiero que sepas con esto? Que todos los símbolos van a estar representados por la primera o segunda letra del nombre del elemento.
el cual puede ser en español o puede ser en latín. ¿Okay? Ahora, ¿qué es valencia? Es la capacidad de combinación del átomo. En el caso de estas dos columnas que ves aquí, por ejemplo, esta, su valencia es 1. Todos se repiten. Todos tienen la capacidad de combinar un electrón con otro átomo. En el caso del 2, la segunda columna, su valencia es 2. Todos tienen capacidad de combinar 2 electrones con otro átomo. Y así sucesivamente. Llega algún momento aquí en que ya los elementos tienen más de una valencia. Y quiero que sepas entonces que la valencia la vamos a utilizar para cuando estemos formando enlaces químicos. ¿Por qué? Porque va a determinar la cantidad de electrones que tenga un elemento a la disponibilidad de compartir para poder unirse con otro elemento. ¿Okay? Hidrógeno tiene, por ejemplo, valencia 1, que quiere decir que tiene un electrón que puede compartir con cualquier otro elemento y así puede formar un enlace. ¿Okay? Número atómico, representado con la letra Z mayúscula. ¿Okay? Es el número de protones que se encuentra en el núcleo del átomo y va de menor a mayor. Ahora, quiero que recuerdes que en un átomo neutro, el número de protones, carga positiva, es el mismo que el de electrones. Por lo tanto, el número atómico, por definición, te está diciendo cuántos protones tiene el elemento. Pero ahora ya sabes, por conocimiento, que también te está diciendo el número de electrones. O sea, el número de partículas subatómicas que acomodas en tu configuración electrónica. ¿Ok? Ahora, vámonos a peso o masa atómica. Peso o masa atómica es qué tanto pesa ese elemento. ¿Y cómo está determinado? Por la suma de protones y neutrones. O sea, por la suma de partículas que se encuentran en su núcleo. Eso es lo que me va a dar la masa, el peso de un elemento. Bueno, ahora que ya sabes esto, quiero comentarte que la tabla periódica se llama periódica porque las características que tienen los elementos se van repitiendo. ¿Cuáles son esas características? Principalmente físicas. ¿Qué quiere decir? Cómo se ven, si brillan, su dureza, así como sus propiedades químicas, con cuántos electrones se pueden combinar o cómo reaccionan ante algunas sustancias. Vamos a ir viendo qué es eso. Bueno, primero quiero que ubiques tu tabla periódica que está en la diapositiva. La tabla periódica se puede agrupar en periodos. ¿Quiénes son los periodos? Son los renglones. ¿Qué te está representando un periodo? Pues nada más y nada menos que esto, los niveles, el número cuántico n. Si te das cuenta, en tu presentación de PowerPoint hay 7 periodos, hay 7 niveles, hay 7 números cuánticos n. ¿Qué te quiere decir eso? Te quiere decir que hidrógeno y helio que se encuentran en el periodo 1 solamente van a acomodar sus electrones aquí. Litio y sodio y todos los demás que van desde boro hasta neón van a acomodar sus electrones aquí. Aquí más aquí. O sea, no nada más aquí, sino que ellos van a sumar electrones de aquí a acá y hasta aquí van a llegar. Ahora, todos los que están en el tercer renglón, periodo 3, van a acomodar sus electrones hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a meter electrones aquí, luego aquí y aquí terminan. Eso es lo que te está diciendo el periodo de la tabla periódica. ¿Cómo están acomodados los electrones? ¿Hasta qué nivel llegan? Por lo tanto, también te está diciendo algo. Te está diciendo qué tan grande es el átomo. Porque un átomo que llega hasta aquí es muy pequeño, cuando un átomo que llega hasta 5 es muy grande. El periodo también te está diciendo qué tan grande es el átomo. Ahora, ¿qué otra cosa te dice la tabla periódica? Bueno, ya dijimos que los renglones son periodos. Las columnas se conocen como familias o como grupos. ¿Ok? ¿Qué sería una familia o un grupo? Bueno, te está indicando cómo se acomodan los elementos según sus características. ¿Cuál es su principal característica? En dónde están poniendo su último electrón. Recuerda que yo te mencioné que todos ellos ponían sus electrones, su último electrón en S. Y que yo te había mencionado que se acomodaban en P y en D simultáneamente. Ahora, ¿qué otra cosa también te está diciendo? Te está hablando de valencias. Te está diciendo que todos los de primero A tienen un electrón disponible para ceder, que todos los de segundo A tienen dos electrones disponibles para ceder. Ahora, ojo, solamente estos
y estos se llaman grupos o familias A, mientras que estos de aquí y estos de acá abajo se llaman grupos o familias B. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Entonces, quiero que veamos cómo se clasifican los grupos y familias. ¿Ok? Grupos A. Vamos a ver quiénes son los elementos representativos. ¿Ok? Así se les llama, elementos representativos. Grupo B se les conoce como elementos de transición. ¿Ok? Entonces, todos estos son los representativos, los grupos A, y todos estos son los de transición, los grupos B. ¿Ok? Ahora, todos estos son primero A, segundo A, tercero A, cuarto A, quinto A, sexto A, hasta séptimo A. Séptimo A vendría siendo esta columna de aquí. La última columna, la que yo te hablaba de los gases nobles, hay algunas personas que la llaman como grupo o familia 8A, pero también hay quien la llama grupo 0. ¿Por qué? Porque estos elementos de aquí no pueden reaccionar con ningún otro elemento. ¿Qué quiere decir? Que su valencia es 0. Ellos no tienen electrones que puedan compartir con alguien más. Son un grupo especial. Entonces, pueden estar agrupados dentro de los elementos representativos, como la familia 8A, pero también pueden estar aparte, como el grupo 0 o la familia de los gases nobles. Ahora, grupo B, también ellos están clasificados y separados por números romanos. ¿Ok? Y quiero que veas esa tabla periódica. Ahí te estoy indicando cómo está la distribución de los grupos. A, B, B. Y el caso especial, que puede ser familia 8A o familia 0. ¿Ok? Bueno, con la configuración electrónica podemos ubicar el periodo y familia del grupo. Bueno, ¿cómo sucede esto? Bueno, el periodo pues es muy sencillo. El periodo, por ejemplo, de estroncio. ¿Quién me está indicando en qué periodo encuentro estroncio? Al hacer su configuración electrónica, el último nivel me está indicando en dónde lo encuentro. Este es el periodo. Me está diciendo que lo encuentro en el quinto renglón, que vendría siendo este. ¿Ok? Estroncio está aquí, quinto renglón, ubícalo en tu tabla periódica. Este me está diciendo en dónde lo encuentro de periodo, o sea, de renglón. La configuración electrónica, ¿cómo me dice en qué columna o en qué familia lo encuentro? Pues muy sencillo, sumando el número de electrones del último nivel. En este caso, el último nivel es 5. Su último subnivel es S. A S le pusimos 2 electrones. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a encontrar en el periodo 5, en la familia 2. Eso quiere decir. Quiere decir que a estroncio lo encuentro periodo 5, familia 2. Familia 2 de A o de B. De A, ¿por qué? Porque termina en S. Checa tu tabla periódica. Efectivamente está estroncio en periodo 5 y en familia 2A. Así es como la configuración electrónica también te puede ayudar a ubicar a los elementos en la tabla periódica. O viceversa. Tú ubicas los elementos en la tabla periódica y ya te das una idea de cómo va a ser tu configuración electrónica. Ok. Quiero que veamos uno a uno las familias o grupos. Bueno, primero las familias A. Primero A, que vendría siendo el primer renglón. ¿Ok? Ellos se les conoce como metales alcalinos. Más adelante vamos a ver cuáles son las propiedades de los metales. ¿Quiénes son? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Segundo A, tu segunda columna. Ellos son los metales alcalino-térreos. ¿Quiénes se encuentran ahí? Se encuentran desde berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Radio ya es radioactivo. ¿Ok? La familia del boro, esa ya está ubicada de este lado. ¿Ok? Me brinco todos los Bs para llegar a los A, a tercero A. ¿Por qué se le llama familia del boro? Porque el que está hasta arriba es el boro. ¿Ok? ¿Quiénes están en boro? Aluminio, galio, indio y talio. ¿Quiénes sigue? Familia del carbono. Lo mismo que cuarto A. ¿Quiénes están agrupados aquí? Está carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Quinto A. Quinto A viene siendo la familia del nitrógeno. ¿Ok? ¿Por qué familia del nitrógeno? Porque es el que está hasta arriba.
son nitrógeno, fósforo, astato, antimonio y bismuto. ¿Ok? Familia del oxígeno es la que sigue. ¿Ok? Familia del oxígeno o sexto A. ¿Quiénes están en oxígeno? Está azufre, selenio, telurio y polonio. ¿Ok? Halógenos o familia 7A. En su mayoría son gases en la naturaleza. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y por último los gases nobles o raros, que serían helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. No te tienes que aprender todos los nombres con su símbolo, no te preocupes, pero sí quiero que vayas relacionando que el símbolo que representa el elemento tiene que ver con la primera o la primera y la segunda letra de su nombre. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que veamos cómo están las características distribuidas aquí. Y empecemos. ¿Quiénes vendrían siendo los metales? ¿Te acuerdas que te dije que esta familia era metales de transición y metales alcalinos? Bueno, todos los elementos que son metales están agrupados de aquí para acá. Todos los elementos que no son metales están agrupados de aquí para acá. Y los elementos que comparten características de metales y de no metales están agrupados aquí. Y son muy pocos. Ahorita vamos a ver quiénes son. Ok. Entonces, antes de que empecemos a hablar de metales y no metales, quiero nada más que ubiques brevemente a la familia B o al grupo B, que son los que se encuentran aquí en medio. Ellos todos se conocen como elementos de transición, a diferencia de estos dos, que es la serie de lantanos y de actino. ¿Okay? Pero todos son elementos de transición. Bueno, ahora sí, ahora que ya conoces grupos A y B, vamos a hablar de metales y no metales. Bueno, habíamos dicho que todo esto son los metales. ¿Qué hace que un elemento sea un metal? Principalmente sus características físicas y químicas. ¿Cómo es físicamente? Tiene brillo, por ejemplo el oro, la plata son brillosos. Es duro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuesta trabajo romperlo, no es tan fácil romperlo. Presenta ductibilidad y maleabilidad. ¿Qué es eso? Ductibilidad es la capacidad de convertirse en hilo o alambre, por ejemplo, el alambre de cobre. Maleabilidad es la capacidad que tienen para convertirse en láminas. ¿Okay? Tenaces, ¿qué quiere decir? Que aguantan fuertes golpes. Son buenos conductores de calor y electricidad. Por eso los sartenes son de metal. ¿Por qué? Porque pueden conducir el calor. Sin embargo, el mango no es de metal, es de un aislante. ¿Para qué? Para que lo podamos sujetar de ahí. Ahora, otra característica de los metales, a temperatura ambiente son sólidos, a excepción del mercurio. El mercurio es el que encuentras dentro de los termómetros. Ese es el único metal que en su estado natural es líquido. Otra característica de metales vendría siendo que se combinan entre ellos para formar aleaciones, como por ejemplo el bronce, es una aleación, no un metal. Y otra cosa, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, que quiere decir que para que tú puedas fundir un metal, tienes que elevar la temperatura pues a grandes cantidades. Y a veces es necesario también modificar la presión. ¿Para qué? Para que pueda fundirse más rápido. ¿Ok? Esas vendrían siendo las características físicas de los metales. ¿Y quiénes serían los más representativos? Hierro, plata, oro, cobre. ¿Ok? ¿Cuáles son sus propiedades químicas? Bueno, que se oxidan cuando pierden electrones. Los metales tienen una facilidad para ceder electrones. Todos los que se encuentran de este lado de la tabla periódica ceden electrones. ¿Ok? A diferencia de los no metales, que ellos más bien se los roban, ellos los ganan. ¿De quiénes los ganan? Pues de los que los ceden. ¿Para qué? Para formar enlaces y por lo tanto poder formar compuestos. Bueno, los metales se consideran agentes reductores. ¿Por qué? Porque mientras ellos se oxidan, están reduciendo a alguien más. Un agente reductor es aquel que reduce a alguien más. ¿Qué significa oxidarse? Oxidarse quiere decir que pierde electrones. ¿Qué significa reducirse? Quiere decir que gana electrones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Forman iones positivos, o sea, cationes. Ellos pueden tener carga positiva. ¿Por qué? Porque como pierden electrones, pues entonces se vuelven positivos. Si pierden una carga negativa, se van a volver positivos. ¿Ok? Cuando los combinas con el oxígeno forman óxidos,
cuando los combinas con el agua forman hidróxidos y cuando los combinas con los ácidos forman sales. Esas son las principales características de los metales. Ahora quiero que veas una característica de los no metales. Si te das cuenta, son completamente lo opuesto. Los no metales son los que se encuentran de este lado de la tabla periódica, ¿ok? No tienen brillo. Por ejemplo, el carbono lo podemos encontrar en el carbón que utilizas para calentar un anafre. Lo puedes encontrar en la punta de un lápiz, es el grafito, está hecho de carbono. Si te das cuenta, no brilla. Los no metales no brillan, no son dúctiles. ¿Qué quiere decir? No puedes formar alambres con ellos. No puedes formar un alambre de cloro o un alambre de carbono. Tampoco son maleables, no se pueden hacer láminas con ellos. No son tenaces. ¿Qué quiere decir? No son resistentes. Si se te cae un pedazo de carbón que vas a poner en el anafre, luego se rompe, se parte. ¿Por qué? Porque es un no metal. Ahora, son malos conductores del calor y la electricidad. Tú me vas a decir, si no conduce el calor, porque el carbono se utiliza para prender el anafre. Ojo, una cosa es que sirva como combustible y otra cosa es que conduzca el calor. El carbono no conduce el calor, más bien sirve como combustible. Se quema, se convierte en ceniza y desprende calor. Pero no puede conducir el calor ni tampoco la electricidad. No existen alambres o cables de carbono o de flúor. ¿Okay? Ellos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Por ejemplo, el carbono es sólido. El cloro, pues es gaseoso, el flúor es gaseoso. El yodo también. ¿Ok? Se combinan entre sí formando aleaciones. Bueno, esto es muy poco. Sí se pueden llegar a combinar entre ellos, pero es muy poco. ¿Por qué? Porque un no metal siempre va a tener preferencia por un metal. Cuando un no metal esté buscando combinarse con alguien, la última opción va a ser alguien de su mismo grupo. Si no, va a ser alguien de este lado. ¿Por qué? Porque a él le van a faltar electrones en su última capa de valencia y a ellos les van a sobrar. ¿Ok? Bajos puntos de fusión y ebullición, ¿qué quiere decir? Que los puedes quemar fácilmente, que los puedes derretir fácilmente. ¿Ok? Propiedades químicas, ellos se reducen, a diferencia de los otros que se oxidan. Y por lo tanto, como ellos se reducen, pueden oxidar a los demás. ¿Ok? Forman iones negativos, y eso es muy claro. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienden a tener cargas negativas. ¿Ok? Ellos tienden a estar, pues, juntándose con los que tienen o sea, ellos tienden más bien a ceder, a juntarse con los de acá y a ganarles, más bien dicho, el electrón. Mientras ellos ceden, ellos ganan electrones. Cuando ellos ceden electrones, se vuelven positivos. Cuando ellos ganan electrones, se vuelven negativos. ¿Ok? Cuando se juntan con oxígeno, forman anhídridos. Cuando se juntan o reaccionan con el agua, forman ácidos. Y cuando se juntan con bases, forman sales. ¿Ok? Quiero nada más dejar claro que es una base y que es un ácido. Un ácido es aquel que tiene un grado de protones muy elevado, que tiene una acidez muy grande. Y una base es lo opuesto al ácido. Es algo que no es ácido, que es por el contrario, que tiene exceso de iones OH. ¿Ok? Bueno, quiero que veamos cuáles son los metaloides. ¿Ok? Los metaloides son los que aparecen en esta tabla. ¿Y quiénes vendrían siendo? Vienen siendo estos de aquí. Viene siendo el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. Y te los estoy poniendo ahí. Ahora, ¿qué características tienen ellos? Bueno, comparten características de metales y de no metales. En el caso de algunos de ellos tienen brillo. La mayoría es sólido. Y medio conducen la electricidad y el calor. La verdad es que no son muy buenos conductores, pero sí lo llegan a hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué propiedades presentan? Químicas. Pueden ser de metales o no metales. Todo va a depender de con quién lo pongas a reaccionar. Si tú un metaloide lo pones a reaccionar con un metal, se va a comportar como un no metal. ¿Ok? Ahora, si tú un metaloide lo pones a reaccionar con un no metal, con los que están de este lado, se va a comportar como los de acá, como metal. Entonces, ellos, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de con quién los pongas a reaccionar. ¿Ok? Bueno, nada más para terminar, quiero darte unos conceptos breves. Potencial o energía de ionización. ¿Qué es eso?
es la energía que nosotros tenemos que suministrar a un átomo de un elemento para poder arrancarle un electrón, ¿ok? Habíamos dicho que ellos ceden electrones, ¿ok? Y que ellos más bien los reciben. Entonces, ¿quién tiene mayor potencial de ionización? Mayor potencial de ionización va a ser de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, donde los que se encuentran de este lado van a tener mayor energía o fuerza para robarse los electrones, y los que están de este lado van a tener menos energía o fuerza para robar, más bien ellos pueden ceder. Eso es potencial de ionización, la fuerza que hay que ponerle al elemento para robarle el electrón. ¿Quiénes tienen mayor potencial de ionización? Pues los que se encuentran hacia allá de la tabla, o sea, hacia acá y hacia arriba, ¿ok? Ahora, electronegatividad, eso lo vamos a ver cuando empecemos a formar enlaces. Electronegatividad es la fuerza con la que un átomo jala hacia él, o sea, se trae hacia él un electrón. ¿Quiénes son los electronegativos? Los que se encuentran ubicados en esta parte de la tabla, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que mientras más hacia arriba y a la derecha esté, más fuertemente va a poder jalar un electrón. ¿De quiénes? De los que se encuentran de este lado. Ahora, ojo, estos conceptos que estamos viendo de electronegatividad, potencial de ionización, no involucra al grupo 0 o al grupo 8A. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos tienen su último nivel electrónico completamente lleno. Ellos no van a buscar ni ceder ni recibir electrones. Ellos son un caso aparte. Por eso es que los llamamos 8A. La electronegatividad únicamente va a aplicar del primero A al 7A, donde se encuentra flúor, donde el elemento más electronegativo vendría siendo flúor y el menos electronegativo vendría siendo francio. ¿Qué quiere decir? Que flúor es el que tiene más fuerza para jalar electrones, mientras que francio, que está aquí abajo, es el que no tiene nada de fuerza, al contrario, a él se los quitan, él se lleva sus electrones. Ahora, electropositividad es lo contrario. Aquí ya no es quién jala más fuerte el electrón, sino más bien quién lo deja ir más fácilmente. ¿Y cómo está determinada la electropositividad? Hacia acá aumenta y también hacia acá aumenta. Estoy diciendo que francio es más electropositivo de toda la tabla y flúor es el menos electropositivo de toda la tabla. En realidad es el mismo concepto que electronegatividad, pero al revés. Aquí te estoy hablando de quién regala o cede electrones de manera más fácil. ¿Ok? El radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico está representado con el dibujito en la parte superior derecha, pero también te lo puedo representar aquí. El radio atómico es la distancia que hay desde el núcleo hasta el último nivel de energía. Eso vendría siendo el radio atómico. Ahora, ¿qué te dice la tabla periódica? ¿Quién tiene mayor radio atómico? Y bueno, por lógica, si hidrógeno tiene un electrón y así van creciendo la cantidad de electrones hasta llegar a números como 83 bismuto, pues el radio atómico iría creciendo hacia allá y hacia acá. ¿Qué te estoy diciendo? Que elementos como astato, polonio, tienen un radio atómico más grande que lo que pudiera tener hidrógeno o litio. ¿Okay? El radio atómico va creciendo hacia allá. ¿Okay? Estas son las principales definiciones que tienes que conocer para que podamos empezar a formar elementos. Por el momento sería todo. La próxima clase nos vemos con enlaces químicos y con compuestos. Gracias.